fue la conjunción de las fuerzas angolanas y las fuerzas cubanas lo que permitió derrotar a los invasores del régimen del apartheid de Zaire y a sus aliados internos que pretendían arrebatarle la independencia a Angola. Angola atual é um país que está a se desenvolver, está em bastante crescimento, que precisa muito dos angolanos, contribui de todos os angolanos. O angolano é um povo muito divertido, gosta de farra, é muito animado, mesmo com algumas dificuldades que enfrenta, é batalhador e está até sempre o sorriso no rosto. Acho que Angola é um país belo, rico, tem muito para dar. Um país do qual a economia sobrevive através do petróleo. Nós, futuros engenheiros civis, ajudar o país de uma forma assim harmoniosa, em paz com todo mundo, levantar o país, levantar a nossa Angola que precisa tanto. Uma revolução que trouxe mudanças significativas, bastante visíveis, sobretudo nestes 13 anos do país. É um país cheio de povo generoso, de um povo com esperança de que as coisas no futuro mais próximo sejam muito melhor daquilo que se vive atualmente. A paz, depois da independência nacional, é o melhor valor para Angola. Graças à paz, tem permitido que Angola se cresça, se desenvolva e hoje estamos aqui com os senhores que estiveram há 40 anos atrás para poderem confirmar o que valeu a pena terem participado na libertação do jugo colonial. Toda a força, toda a coragem foi subtraída destes valentes combatentes que estiveram aqui em Angola. Deles aprendemos e hoje estamos a seguir o caminho. Angola e Cuba são países unos, indivisíveis, porque o contexto da história de Angola, ou então da história da região da África Austral, foi graças à presença da comunidade cubana em Angola. «40 años es poco tiempo en la vida de los pueblos, sobre todo para aquellos que tienen una cultura milenaria. Sin embargo, de Angola estaríamos hablando de todo su tiempo como país independiente, condición alcanzada aquel memorable 11 de noviembre de 1975. Em nome do povo angolano, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola.
Con atributos propios e históricos de cualquier nación del continente africano, en especial los de la parte austral, Angola exhibió siempre riquezas más allá de las incalculables reservas existentes en su subsuelo. Su diversidad étnica, convocada desde hace más de medio siglo por el doctor Antonio Agustino Neto, fundador de Angola como país soberano, mediante la palabra de orden: un solo pueblo, una sola nación. A independência de Angola não foi entregue de bandeja. Ela foi conquistada, foi alcançada à custa de sacrifício e vida dos melhores filhos de Angola e mesmo de internacionalistas cubanos, que a pedido de Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola e do MPLA, o governo cubano, liderado pelo presidente Fidel, enviou para Angola para ajudar o MPLA a preparar o seu exército regular. En Angola, durante las últimas décadas del pasado siglo y principios del actual, los tradicionales marcos tribales y regionales se excedieron y adoptaron matices políticos que desembocaron en una desmesurada lucha por el poder que desgastó el país a lo largo de 27 años en una de las guerras más cruentas experimentadas en la parte austral del continente africano. La paz en Angola ha sido la conquista más importante del joven y vigoroso país. El silencio de las armas preservó su principal riqueza: los angoleños, primerísimos actores de una alentadora historia dentro de un mundo extremadamente complejo. Transformações, o desenvolvimento, as mudanças, o bem-estar, a felicidade e particularmente a perspectiva de um futuro risonho, aliás, para os nossos filhos, nossos netos, é bastante grande. Reconciliación y desarrollo global en el grueso de las direcciones que conforman la vida de un país, en Angola afloraron como fórmulas que bien pudieran aplicarse en otras regiones del planeta. La paz en la República de Angola ha sido el catalizador de nobles ideales de quienes ayer lo dieron todo por la independencia en férrea lucha contra el colonialismo, el apartheid y el conflicto interno. Rememorar las difíciles jornadas que precedieron el acceso a la independencia, proclamada a las 0 hora del 11 de noviembre de 1975, aún bajo el tronar de cañones que se hacían sentir en el histórico punto de Luanda, que hoy lleva el nombre de Plaza de la Independencia. É a mesma bandeira que eu atei no dia 11 de novembro de 1975. Devia faltar aí uns minutos para meia-noite. Portanto, é uma das coisas que me levam muito. A luta continua, a vitória é certa. A vitória é certa. Fue en aquel memorable instante, 40 años atrás, cuando se izó por primera vez y de forma oficial la bandera roja y negra, que armónicamente sintetiza la nacionalidad angoleña. Mi primer encuentro se produce el día 2 de septiembre del año 75. Fui con Cabello y Argüelles, me presentaron allí, estuvo muy atento conmigo y
De ahí me dio la misión de que el otro día, a las 9 de la mañana, dar una conferencia al alto mando del MPLA. Estaba Ico Carrera, estaba Ludi, estaba Ensachi y otros compañeros, Cheto. Y bueno, le impartí la conferencia, les expliqué la importancia de la seguridad personal y realmente nosotros estábamos conscientes, pero muy conscientes de la importancia que tenía cuidar a Neto. Fue muy emocionante aquello, uno recuerda ese momento y piensa que en la vida uno no le iba a pasar eso, ¿no? O que pasaran esos acontecimientos en la vida de uno. Pero realmente me siento muy orgulloso, de haber estado ese día con Neto allí, de oír y de ver al presidente Neto proclamando la independencia de Angola, izando la bandera angolana. Aquello era una multitud con un entusiasmo enorme. Con aquel singular evento en Luanda, el 11 de noviembre de 1975, el mundo asistía al nacimiento de la nueva nación. La paz en Angola no fue un fenómeno divino, fue el resultado de muchos años de lucha, cuyos inicios se mezclan prácticamente con el surgimiento de la colonización 5 siglos atrás. Esse grande processo que foi a proclamação da independência nacional e esse percurso que constitui hoje a matéria da celebração, que é o 40 aniversário da independência de Angola. Foi um período marcado por vários momentos e que contou também com a participação dos nossos companheiros de Cuba em todos os momentos, particularmente no início desse processo para a independência. Tivemos muitos companheiros cubanos na guerra, envolvidos militarmente, mas também na educação, na saúde, deram um grande contributo e o que continua ainda hoje a poder acontecer. Desde finales de los años 60 de la pasada centuria, 3 movimientos de liberación con reconocimiento internacional, MPLA, FNLA y UNITA, se enfrentaron en un conflicto interno desgarrador. Algunas de estas organizaciones se nutrieron de otras que con anterioridad fueron portadoras de las diferentes corrientes políticas que perseguían enfrentar a un enemigo común, pero al final acababan desgastándose entre sí. Estas tendencias se fueron polarizando y buscaron sus respectivos espacios a partir de la consolidación de un mundo bipolar durante la segunda mitad del pasado siglo. Fue en esa atmósfera política a nivel mundial, conocida como Guerra Fría, en que vio la luz el nuevo Estado africano, una especie de fruta madura con atractivos recursos naturales a los que no renunciarían las potencias que se atribuían el derecho de gobernar el planeta. Como en todas las naciones de África, la mano de Occidente estuvo presente con mayor fuerza aún en Angola al tratarse de la principal colonia de la metrópolis lusitana. Portugal se había aferrado a un sistema fuera de lugar en tiempo y espacio, y así hasta el último cuarto de la pasada centuria, cuya insostenible situación fue decantada por un movimiento de jóvenes oficiales dentro de su propio ejército. La Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974 removió y colapsó las obsoletas estructuras socioeconómicas del Portugal de entonces. Con invasiones desde el exterior y la presencia de combatientes internacionalistas cubanos que arribaban en auxilio del MPLA, Angola proclamó su independencia y logró expulsar de su territorio a las fuerzas invasoras que intentaron ocupar Luanda antes del 11 de noviembre de 1975. Sin embargo, la nueva nación africana se vio envuelta simultáneamente en conflictos externos e internos por más de 25 años.
De forma prematura y en un momento clave para la revolución angoleña, la nueva nación sufre un duro golpe con la desaparición física del doctor Antonio Agostinho Neto. Una tragedia que tocó profundamente el sentimiento de su pueblo, a la vez que reveló a otro hijo excepcional de Angola, el ingeniero José Eduardo dos Santos, quien desde septiembre de 1979 conduce los destinos de esta nación. Temos presidente que é impecável. Eu digo, se não tivéssemos José Eduardo em frente dessas coisas, não sei o que é que seria do nosso país, porque é um país que tem tudo. Portanto, neste preciso momento ainda temos um bom árbitro, que é o José Eduardo dos Santos, que é esse presidente que consegue reconciliar todas as partes todas e fazer andar o país como está a andar. A finales de 1987, el presidente José Eduardo dos Santos, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola, FAPLA, solicitó a su homólogo cubano Fidel Castro Ruz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, la introducción de tropas regulares cubanas en la región de Cuito-Cuanavale como solución emergente de una situación crítica que se había creado en el sureste de Angola, donde la presencia de tropas y medios del ejército racista sudafricano que ponía en peligro la estabilidad de la nación angoleña. La República de Angola, desde su legendario punto en Cuito-Cuanavale, aportó ese viraje de la historia en el África Austral. A partir de los cruentos combates durante el primer trimestre de 1988, quedaron definidas las condiciones para el posterior reordenamiento político que en la actualidad exhibe la parte sur del continente africano. Cuba ayudó a cambiar el curso de la historia en África Austral a pesar de los esfuerzos enconados de los norteamericanos para impedirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuba salvó a Angola, no una vez, no 3 veces, constantemente, desde 1965 hasta los acuerdos de Nueva York de diciembre del 88, pagando un precio muy alto que ningún otro país hubiera pagado. Hacía falta un internacionalismo, un altruismo, una generosidad excepcional para esto. Con la victoria de angolanos y cubanos en Cuito-Cuanavale a ser derrotados los sudafricanos, tuvieron que sentarse en la mesa de negociaciones, tuvieron que retirarse completamente del territorio angolano y reconocer la independencia de Namibia. Y ese fin de la apartheid propició que estos países del Cono Sur estuvieran libres un poco del peligro que representaba la política expansionista y militarista de Sudáfrica. Esta participação cubana valeu a pena porque é com base nisso que nós temos os olhos virados para o futuro. É um erro não falar dos soviéticos. Os soviéticos han jugado um rol muy importante, pero cuando ellos llegaron a la conclusión hay que apoyar este esfuerzo que Cuba está haciendo solo, entonces los soviéticos con mucho armamento, con mucho equipamiento, y felizmente que nosotros tuvimos suerte por tener de un lado los soviéticos que han preparado las fuerzas regulares y del otro lado los cubanos que han preparado la lucha contra bandidos. Y ha sido gracias a esta mezcla que logró realmente tener unas FAPLA fuertes, porque tuvimos siempre unidades regulares muy fuertes. Es decir, que se vertió sangre ahí, angolano, cubano e soviético. A reconciliação foi a primeira coisa que se ganhou com a paz. A reconciliação. E com a reconciliação, a estabilidade nacional. Depois da independência, de facto a paz foi
a maior conquista do povo angolano. E com a paz, Angola, portanto, teve todas as condições e tem todas as condições para o seu desenvolvimento socioeconómico. Fue un 4 de abril, pero del 2002, cuando Angola consiguió la paz definitiva y como ave fénix resurgió de sus propias cenizas y exhibe hoy sus impresionantes cambios. No pós-independência não tivemos chance de pacificamente, moderadamente, pensando transformar o país. Entramos logo no conflito, as coisas se complicaram e só depois de 2002, quando de facto as águas se acalmaram, é que podemos ir reconstruindo o país. La reconciliación de todo su pueblo permitió al Ejecutivo angoleño trazar estrategias y cambiar la imagen de un país desgastado por una guerra civil. Há um estudo que comparam as instituições em Angola e as entidades em Angola que mais contribuem para a reconciliação nacional. E a primeira instituição e entidade é o Presidente da República. Logo a seguir ao Presidente da República, vêm as Forças Armadas angolanas. Éramos irmãos desavindos e pensar reconciliar os militares é o mais difícil que há. Angola muestra hoy uno de los crecimientos económicos más estables a nivel mundial, cuyos indicadores del Producto Interno Bruto superaron en ocasiones el 10% en relación con el del año anterior, a pesar de la crisis por una caída de precios del petróleo a finales del 2014 y principio del 2015. En 1974, 76, Angola produzia cerca de 100.000 barris de petróleo por dia. E nessa ocasião, o país debatia-se com alguma falta de quadros. Foi, de facto, nessa ocasião em que o nosso governo teve uma visão estratégica em termos de formação pessoal. E essa formação tivemos o apoio, fundamentalmente, de alguns países amigos, como Cuba, Argélia, e esses jovens foram se formando e foram dando corpo àquilo que é hoje o setor. Houve uma progressão praticamente de 10 em 10 anos, que Angola depois passou a produzir nos anos 80 cerca de 500.000 barris. Neste decênio estamos com uma média de 1.750.000 barris, pretendendo atingir uma média de 2 milhões a partir do próximo ano. Precisamente una administración coherente de su principal recurso económico, el petróleo, y la elección de China como principal socio estratégico en sus relaciones económicas con el complejo mundo del mercado internacional, permitieron un acelerado cambio de imagen en poco más de 10 años. La salud y la educación figuran entre los logros de mayor impacto social en un país que hoy supera los 24 millones de habitantes, según datos del más reciente censo de su población. De hecho, su capital, Luanda, con más de 6 millones, figura como la tercera ciudad con mayor densidad poblacional entre los lusófonos, detrás de Sao Paulo y Río de Janeiro, ambas en Brasil. Los programas de atención primaria de salud son los más viables para su población general. Hospitales centrales y maternos en cada provincia y en algunos municipios con alta densidad poblacional mejoran constantemente los indicadores de salud de todo su territorio.
Campañas de vacunación contra la poliomielitis y otras patologías que pueden desaparecer en breve tiempo o disminuyen considerablemente sus índices negativos, consolidan el nuevo rostro de la pujante Angola, donde se implementan políticas con resultados en la lucha contra el VIH. Tanto en la esfera de la salud como en educación, se implementaron proyectos desde la conquista de la independencia en 1975 en retos asumidos de forma pública por el primer presidente y fundador de Angola como nación independiente. Deixa-me sublinhar que mesmo ainda durante o conflito armado, nós tivemos no Mochico brigadas juvenis cubanas que contribuíram para os setores da educação, de alfabetização e de saúde. Também no momento difícil, sempre tivemos aqui no Mochico os nossos irmãos cubanos. Las campañas de alfabetización vieron la luz en Angola a partir del último cuarto del pasado siglo. Povo, para se tornar livre, precisa de aprender a ler e a escrever, então havia necessidade de se começar a dar a escolarização a esta população. E para isso, o objetivo fundamental da nossa independência era colocar Angola no desenvolvimento. Sin embargo, es con la paz que en materia de educación se implementan varios sistemas para enseñar a leer y a escribir. Uno de estos, con gran efectividad, ha sido el método cubano Sí, yo puedo. Actualmente, cerca de 8 millones de angoleños se benefician en los diferentes niveles que conforman el sistema de enseñanza en Angola. Una tercera parte de su pueblo estudia. O objetivo por hoje é tornar o ensino mais abrangente, que tem sido um facto, o que não aconteceu durante o período de guerra, porque não havia possibilidades de se construírem escolas e nem havia não havia condições de segurança para os alunos irem até as instituições. Hoje os alunos têm essa possibilidade, os pais conseguem levar de forma tranquila, de forma harmoniosa as crianças para a escola. E o objetivo é esse, é tornar Angola cada vez mais educada, um ensino mais abrangente e com maior qualidade. Del total de educandos, casi 32.000 son personas con discapacidades y que hoy acceden a la educación especial a través de escuelas habilitadas con profesores preparados al respecto. La enseñanza superior es algo que con perspectivas proyecta a este país hacia un futuro promisorio, de forma especial para su capital más preciado, el ser humano. Hoje nós temos mais de 180.000 estudantes no ensino superior. Contamos com cerca de 4.000 professores no ensino superior, dentre os quais se destacam 1.200 profissionais docentes cubanos. O esforço do governo é de promover cada vez mais os cursos das áreas técnicas. En permanente contacto con sus fuentes ancestrales, Angola posee una de las culturas más diversas en el contexto africano, que la convierte en un patrimonio nacional mediante políticas aplicadas por el gobierno. Como
Como sucede en países subdesarrollados que experimentan proyectos sociales de carácter global, el deporte es otra de las esferas que trasciende con rapidez en la arena internacional. Disciplinas colectivas y con arraigo universal como el baloncesto y el balonmano han formado parte de esa impactante historia en estos 40 años de independencia. Angola es una de las naciones a las que le asiste el honor de haber llegado al evento cumbre del rey de los deportes, el Campeonato Mundial de Fútbol. A partir del 2002, con el proceso de paz, surgieron las grandes transformaciones. El desarrollo de una vasta red de viales mediante la construcción prácticamente desde cero de miles de kilómetros de carreteras. Tanto las restauradas como las de nueva creación hacen de este país uno de los de mayor infraestructura para las comunicaciones terrestres en el África Austral. La revitalización de sus ferrocarriles, en especial el que cubre el trayecto del puerto de Lobito en Benguela hasta Luau, en el extremo este de la provincia de Mosico, en la frontera con Zambia, constituye uno de los pilares de las economías de muchos países de la región. Conocido como el Camino de Ferro de Benguela, esta vía transoceánica enlaza al extremo sur de África con el lejano Oriente y Oceanía por el Océano Índico y a América a través de Lobito en el Atlántico. Nós tivemos 30 anos de guerra. Uma guerra destruidora. E nesta destruição, o Caminho de Ferro de Benguela não fugiu à regra. También fue encuadrado despropositadamente. Su valor social crece progresivamente como el medio de transporte más económico de los angoleños. En la actualidad, la importante ruta, que tiene más de 100 años, dispone de 67 estaciones con todas las condiciones, construida con agradables diseños desde Lobito hasta Luau. Los ferrocarriles de Mosámedes y de Malange, que corren desde el puerto de Namibe hasta la ciudad de Menongue por el sur del país y por el norte de Luanda a Malange, también están restaurados y sus servicios mayormente están dirigidos a la transportación de pasajeros en ambas direcciones. Los 3 ramales ferroviarios de mayor peso en Angola operan a partir de los principales puertos del país. Destaca por su amplio proceso inversionista el de la propia capital. La emblemática avenida Marginal, mediante técnicas de punta, ganó en amplitud y a la vez enriqueció la imagen de la capital angoleña. En algo más de un decenio, Angola restauró y puso en explotación aeropuertos provinciales equipados con servicios y tecnologías de última generación que pueden operar con aeronaves de diferentes portes, bajo las exigencias de la aviación comercial internacional. La diversificación y consolidación de su potencial económico en diferentes esferas preparan al país para un desarrollo sostenible, aunque el petróleo constituye el pedestal de todo el proyecto angoleño. Con la apertura a una economía de mercado en la que el dios dinero influye en la vida de millones de seres humanos, Angola intenta, con resultados, el establecimiento sistemático de políticas sociales. La gran batalla se centra hoy en la lucha contra la pobreza extrema. Era muito difícil, com a dimensão do país, chegarmos
a todos os pontos do país com qualidade. Entendemos que a autoridade que estava mais próximo das populações era o administrador municipal e que deveríamos dar os recursos para o administrador municipal poder implementar a política de saúde baseada nos cuidados primários de saúde ao nível do município. Con la propia dinámica social que implica el día a día, muy común en el concierto africano, la paz en Angola ha permitido el diseño e implementación de estrategias que encaminan el país hacia un futuro mejor. 40 anos depois, temos a unidade nacional feita, mantemos a integridade territorial, temos os angolanos dirigindo todos os elementos essenciais da economia nacional. Temos ainda muita responsabilidade num mundo que se abriu muito e exige que haja uma perspectiva de desenvolvimento de economia de mercado. Nós temos sabido conciliar essa transição para a economia de mercado sem perder os valores fundamentais da unidade nacional, da integridade territorial, do humanismo y do bem y prosperidad de nuestro povo. Angola es uno de los garantes de la estabilidad en una buena parte del continente africano. Su liderazgo internacional está avalado por nominaciones como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y titular pro tempore del Grupo de Países de los Grandes Lagos. Angola é hoje dos países mais respeitados da diplomacia africana. Trata-se de mérito conquistado ao longo da nossa história, em que os angolanos se bateram de forma consequente pela independência nacional e souberam defender a sua soberania das ameaças externas e das tendências hegemónicas de certos países. 40 años de independencia, 4 décadas de vibrantes historias de un país tocado por la mano de Dios, como algunos señalan, pero por la mano solidaria de otros que con el mayor desinterés que pudiera existir, lo dieron todo por los africanos. Quando fomos a Cuba, numa das últimas viagens, tivemos a sorte de o comandante Fidel ir até a residência onde nós estávamos para se despedir de nós. Portanto, tenho muito grandes recordações e boas recordações dos oficiais cubanos das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba e gostaria de transmitir a todas as forças, aqueles combatentes que estiveram aqui em Angola, que valeu a pena terem passado por Angola. Apesar de ter sido uma guerra muito violenta, não criou ódio entre as pessoas. E não se criou ódio, não há ódio entre os angolanos, mesmo aqueles que estiveram daquele lado, em relação aos cubanos. Mas transmitiram a ideia da grandeza, da solidariedade que pode existir entre os povos. E neste caso particular, o povo de Cuba com o povo de Angola. Angola es dueña de su propio destino. De la mano del MPLA, ayer el más coherente de sus movimientos de liberación nacional, hoy partido en el poder desde aquel memorable 11 de noviembre de 1975. Os sacrifícios consentidos. O fundador da nação disse que Angola é e será por vontade própria a trincheira firme da revolução em África. E pensamos que esta revolução não deve traduzir-se apenas naquilo que vamos vendo em termos de diplomacia, a liderança que Angola tem hoje no contexto africano y también no contexto mundial. La República de Angola es una nación que avanza con pasos seguros bajo la conducción de dos de sus más prominentes hijos,
el fundador, el doctor Agostinho Neto, y de su actual presidente, el ingeniero José Eduardo dos Santos, artífice de la paz y de la reconciliación de todos los angoleños. Nós temos chefe, líder, amigo, camarada maravilhoso. Acima de tudo, líder humano que conseguiu unir-nos sem ódios, nem reservas, nem quaisquer coisas que possam estrangular esta ideia comum de todos os angolanos. De forma soberana, Angola eligió su modelo socioeconómico y a través de las leyes propias del mercado impulsa su desarrollo mediante la implementación de políticas sociales que incluyen a todo su pueblo. Estuvimos en los momentos más difíciles de la guerra, durante toda la guerra, y no hemos dejado de estar en estos últimos 40 años ni en un solo momento comprometidos con la salud del pueblo angolano. Tenemos colaboradores cubanos en más de 200 instituciones de salud en las 18 provincias del país, en 93 municipios, en 12 de los 13 hospitales nacionales. Formamos parte de la mayor parte del claustro de profesores que está formando los médicos angolanos. Nuestro compromiso y nuestra vocación es la misma de aquellos que lograron junto al pueblo angolano la independencia de los angolanos. Angola batalla por un mundo mejor, en un rumbo próspero y solidario, en franca correspondencia con las nobles intenciones de quienes la asistieron en su nacimiento y continuaron su apoyo a lo largo de estos 40 años de independencia. Nem podemos ignorar. Cuba, depois da guerra, teve a fase de apoio à guerra. Terminada a guerra e na paz, também está a dar contributo muito grande ao povo angolano. Portanto, quer na saúde, quer na educação, quer na construção das infraestruturas, na construção e tudo, estão presentes. Los que asumieron la suerte de este país como propia y decidieron acompañarlo incluso al más alto precio en momentos cumbres de su historia, marcaron rutas de extraordinario valor que en tiempos de paz y bajo fórmulas actuales, otras generaciones de cubanos continúan. Este grande esforço dos irmãos cubanos, né, dos companheiros cubanos que, sem olhar para trás, aceitaram ajudar Angola, que nos ajudaram, portanto, a preservar a integridade territorial, e que é o fundamental. Angola não se partiu, continua a ser de capim documento. O povo angolano queria a independência, a paz. Cuba já tinha independência, os cubanos já eram livres. E do outro lado do oceano havia um povo que precisava de ajuda. E Cuba disse, eu estou aqui para ajudar. Os objetivos e os propósitos são os mesmos. E Cuba se hizo... Cuba é uma pedra fundamental na história do movimento de libertação em África. Valeu a pena, sim, senhora, porque conseguimos aquilo que a gente queria, eliminar o colonialismo. Agora é outra etapa, é conseguir que o nosso povo seja atendido e tenha tudo aquilo que necessita. É um caminho mais devagar, mas vamos chegar. Por lo tanto, sempre vai valer a pena. Valeu a pena. Não, sem dúvidas que valeu a pena todo o sacrifício, todo o sacrifício. E o povo angolano, eu considero e estou certo, ficará eternamente agradecido à grande ajuda que o povo cubano prestou para atingirmos, portanto, esse objetivo.
Cuba, porque foi um país que desde o início, inclusive já no tempo da guerra colonial, que fomos apoiados com alguns combatentes até que estiveram conosco, e mais tarde a partir de 75, porque principalmente com essa ajuda conseguimos preservar a unidade nacional do país. O país nunca não foi dividido, conseguimos criar condições para que realmente chegássemos onde estamos hoje. Nós hoje somos independentes. Com os nossos erros, com as nossas dificuldades, mas somos nós que tomamos as decisões. Somos nós que dissemos o melhor caminho é este. Era uma situação de escravo e de liberto. Esta via de sacrifício, essa foi uma via muito difícil. Valeu a pena. Por mais erros que a gente tenha cometido, são erros da nossa decisão, da nossa apreciação. Valeu a pena, somos independentes, como os outros países africanos. Somos nós os donos da nossa terra.